Semana de oración, vigilia y ayuno. Recibiréis poder. Hola querido oyente, querido padre, querida madre de familia. En esta oportunidad vamos a llevar un estudio referido a las condiciones para recibir el Espíritu Santo. De donde estés, puedes acompañarme en esta oportunidad haciendo una reverencia para pedir la dirección del Señor mediante una oración. Amado y cariñoso Padre Celestial, me acerco ante tu presencia en señal de reverencia para pedirte, oh Señor, dirección y guía de tu Santo Espíritu, para que me hagas recordar una vez más este estudio, para poder presentar a los queridos oyentes, las queridas familias también, que día tras día luchan con dificultades y pruebas, que este estudio sea de bendición en forma personal y también para todos los oyentes. Pedimos tu dirección y guía pidiendo el perdón de nuestros muchos pecados. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Quiero iniciar leyendo el texto de Apocalipsis 3:20, en donde el Señor Jesús nos hace una invitación que dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una invitación sencilla y directa del Señor para todo aquel que esté dispuesto a abrir su corazón y entregarle todo su ser. Como uno de los mayores dones dados al alcance del hombre es la obra del Espíritu Santo. Ni el hombre, ni siquiera el hombre en su pecado pasa por su mente lo que significa realmente esta obra. Nadie, ninguno de nosotros aquí presentes, ofrecimos algún mérito a Dios para que Él nos dé estas maravillosas benevolencias del cielo. Es por pura gracia infinita, por la misericordia eterna de Dios, por su infinito amor, de que a pesar de lo que fuimos, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para ser un pueblo escogido y santo. Primera de Pedro 2:9. Quiero decirles en esta oportunidad, toda la obra de la redención es gracias a la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo emprendieron la obra en favor del rescate del hombre caído, y elevarlo a la estatura de Adán. El Padre envió al Hijo. El Hijo se ofreció como ofrenda perfecta y el Espíritu Santo viene a ser el representante del Hijo en esta tierra. Trae a nuestro ser la presencia viva del Hijo. Si el Hijo mora en cada persona, si el Hijo de Dios mora en ti, estaremos seguros de que esta persona alcanzará la perfección. Nuestro amado Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra días antes de su martirio, en Juan 7, 37 al 39, Él se puso en pie. Dice aquí los textos: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El apóstol Juan responde: Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús nos daba un alcance ya de que su ministerio, al final de su ministerio, aun cuando Él ya fuese glorificado, no dejaría solo a sus seguidores, sino que enviaría una ayuda divina. En sí es Cristo mismo, por medio del Espíritu Santo, que mora en cada creyente.
Es interesante esta parte que dice, ¿no? De su interior de cada creyente correrán ríos de agua viva. El profeta Ezequiel ya lo había dicho siglos antes, que dice Jehová hablando por medio de Ezequiel: yo os rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿No será esto acaso la obra del Espíritu Santo quien purifica el corazón? En el Camino a Cristo, página 3, dice lo siguiente: Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y de pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, es una prueba de que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Es Cristo mismo, ¿no? Al morar en cada creyente, dice, efectuará todo impulso, todo buen impulso. Cuando sientes, querido amigo, una subyugación de los temperamentos que surge producto de la provocación, cuando eres tentado a cometer una mala acción y no lo haces, cuando sientes un estímulo por lo bueno, por lo correcto, y lo ejecutas, cuando vives una vida de obediencia, cuando amas a Dios y a tus semejantes, ¿a qué se debe? Todo se debe a la obra del Espíritu Santo. Es Cristo morando en el corazón, el Espíritu Santo trayendo la presencia divina en cada corazón y efectuando impulsos que honren a Dios. Interesante. Los queridos jóvenes y adolescentes pasan por muchas dificultades diariamente, ¿no? Tentaciones que nunca se pudo resistir, que cayeron en muchos pecados. Los padres de familia también preocupados por la conducta de sus hijos, quieren que ellos se reformen. A veces el padre hace la primera parte, ¿no? Les explica que Dios requiere que sus hijos o que ellos le honren. El padre puede decirles: no, hijo, el Señor, nuestro Dios, desea que le honremos. Así que vístate así para ir al templo. No comas esto, porque no le agrada a Dios. Pero muchas veces estamos olvidando la fuente de todo buen impulso. Presentar a Cristo como la ayuda para todo tipo de problemas. Problemas del corazón, ¿no? Percibimos entonces la importancia de la obra del Espíritu Santo. Por otro lado, muchos de los miembros de la Iglesia esperan esta bendición para hacer una obra mayor. Al recibir la lluvia tardía, el pueblo de Dios saldrá con poder a proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. Pero son muchos también que no consideran que dicha bendición trae condiciones espirituales que es necesario cumplirlas. Se predica mucho esto en las iglesias, de que habrá un pueblo en el último tiempo que saldrá con poderes, sin temor, sin vergüenza de predicar el Evangelio. Y muchos de nosotros esperamos esto, ¿no? Pero según como nos han enseñado, que también hay base bíblica y base del Espíritu y profecía, trae condiciones para todos los que deseen hacer esta obra mayor en el último tiempo. Para ello, debemos evitar un cristianismo tibio y sin poder espiritual, tomar la armadura de Dios y estar siempre listos para llevar su mensaje. Sin embargo, no podemos desconectar este importante suceso de la situación moral del mundo, ya que la Iglesia no vive en un estado de anonimato, vive en el centro del mundo. ¿Cómo es la situación? Vamos a hacer una analogía. Mientras Noé se preparaba para predicar el último mensaje, dicha generación, ¿qué hacía? Se entregaba más y más al placer del pecado. Y tanto más era su exacerbación para con Dios. Jesús toma esta historia como una ilustración también, profetizando lo que iba a ser en este último tiempo. Y él dice lo siguiente, en el libro de Mateo 24, 37, 39. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían las personas, no? Se olvidaron de Dios.
no había una norma moral de la cual ellos se podían guiar si es que estaban haciendo bien o mal. Así que hacían ellos, como dice el texto. Se casaban, bebían, se daban en casamiento. Hasta dice que vino el diluvio y se los llevó. Y el mundo vive así en este tiempo. Mientras que el pueblo de Dios se prepara para recibir la lluvia tardía, ¿qué ocurre? El mundo sufre bajo el poder del enemigo. Miremos, ¿no? Contemplemos la situación. Las ideologías que han surgido de esas mentes carnales, como son las ideologías liberalistas sobre la diversidad sexual, que da como consecuencia el aborto, que viene siendo un homicidio. El espiritismo en todas sus formas, la música con letras obscenas y llenas de morbo, los programas de televisión, el cine y las redes sociales y la delincuencia. Y lo peor de todo, la normalización del error. Ahora no se sabe qué es, bueno, si no somos guiados por el Señor, podemos confundir lo bueno con el error, o viceversa. Y así sufre el mundo en ese tiempo. Y quiero dejar unas preguntas para ustedes. Y para mí también. ¿Cómo es posible que nuestros ojos estén cegados ante tal situación del mundo que está a punto de provocar la ira de Dios? ¿Cómo es posible que aún los miembros de iglesia y aún los jóvenes estén participando o siendo parte de dichas prácticas? Y aquí viene el llamado del Señor, la primera invitación. En Hechos 3, 19 al 21, se nos mencionan las condiciones para que la iglesia y en forma personal también podamos recibir la ayuda del Espíritu Santo. El texto dice lo siguiente: así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Debe haber una reforma, ¿no?, en la iglesia. Debe haber arrepentimiento y conversión. El pueblo de Dios tiene que restaurar los principios también que Dios estableció en un inicio. Y estamos haciendo esto. ¿Completamente o en parte? Pero sí, ¿no? La iglesia yo percibo que es una alegría cuando la iglesia restituye o realza este principio importante que es del matrimonio. El principio del sábado también. El principio de los derechos de Dios. El principio de la alimentación. Todo tiene que ser restaurado antes de la venida del Hijo de Dios. Para ello necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Voy a definir esta palabra. Vamos a explicar en esta oportunidad estas condiciones: arrepentimiento y conversión, para recibir la ayuda del Espíritu Santo. Arrepentimiento, si hacemos un análisis desde el idioma griego, es la palabra número 3340, que se escribe menato ego, que significa pensar diferente después, es decir, reconsiderar. Moralmente sentir compunción, arrepentirse. Esta palabra aparece en el Nuevo Testamento o en toda la Biblia 23 veces. Algunas de ellas, como Marcos 1:4, Lucas 3, versículo 3 y verso 24. Capítulo 24, verso 47. Hablan del arrepentimiento que antecede al perdón de los pecados. Sí, ¿no? Se repite varias veces esta palabra con esta intención, que antecede al perdón de los pecados. Y como vimos, la definición significa reconsiderar y moralmente sentir compunción. Es como que la persona, ¿no?, que se arrepiente, que ha conocido a Dios, se da cuenta, reconsidera lo que ha hecho y hace un alto ahí, reconsidera. De diferentes formas, ¿no? Una ofensa y uno dice, bueno, lo que hice no fue correcto.
Acompañado de esto viene la compunción. Vamos a ver aquí. Aparece en Hechos 2:38, en el sermón de Pedro, cuando él había presentado que les explicó a los oyentes que ellos no estaban ebrios, sino que habían recibido el Espíritu Santo. Ahora, con ese poder, Pedro les presentó a Cristo y al final de su discurso les dice: ustedes que me están oyendo, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes mataron al Santo Hijo de Dios. Y al oír, ellos exclamaron. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al oír esto, dice, se compungieron. La palabra compungir, directamente también del idioma griego, se escribe katanuso, que significa perjorar hasta atravesar. Es decir, agitar violentamente, herir en lo vivo. Miren ustedes. Por otro lado, este arrepentimiento, esta compunción que están sintiendo esos personajes, era la obra del Espíritu Santo. Porque los apóstoles, y aquí Pedro, había sido lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablando a estas personas por medio de Pedro. Y las palabras expresadas por Pedro fue como una flecha que atravesó el corazón de los oyentes. Fueron heridos. Fueron compungidos, como menciona aquí el texto. Y pudieron exclamar: ¿qué haremos? Una preocupación, ¿no? Dice aquí: son estas palabras que hirieron el corazón de estos hombres e hicieron caso al llamado del Espíritu Santo a arrepentirse. Noten que lo que causó arrepentimiento fue el conocimiento de su condición de pecado bajo la voz audible de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. No puede haber arrepentimiento sin un conocimiento de nuestra condición de pecado. No puede haber esto. Así que el apóstol Pedro les hace ver que ellos habían pecado, habían causado la muerte del Hijo de Dios. Y esta verdad importante que le hacía ver su condición causó compunción de alma. El Camino a Cristo, capítulo 3, dice: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Comprende, dice, ¿no? Tristeza por el pecado. ¿Quién nos hace comprender esto de que hemos fallado a alguien, de que hemos fallado a Dios? Es el Espíritu Santo. Hay un conocimiento previo de la condición del hombre para que pueda haber arrepentimiento. Probablemente estamos en peligro de oír la voz de Dios. Hay un peligro aquí de no oír la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy oímos la voz de Dios al escuchar su palabra en las Sagradas Escrituras? Y yo percibo que ahí está el secreto, ¿no? A veces nuestro estudio de la Biblia no tiene resultado porque no estamos oyendo la voz de Dios con un corazón receptivo, dispuesto a recibir. ¿Por qué no sentimos necesidad de arrepentimiento? Otra pregunta aquí. ¿Por qué no hay necesidad de arrepentimiento? Porque nos falta conocimiento de nuestra situación espiritual. El Espíritu Santo llama a nuestra mente y nos presenta los requerimientos de Dios para que el hombre viva una vida santa.
Y para ello debemos estudiar la Biblia con un corazón como de un niño. Vamos a hacer un breve resumen hasta aquí de la palabra arrepentimiento. Entonces, ¿qué sería? Es causa del conocimiento de nuestra condición de pecado por una voz audible en nuestra mente mediante la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo presenta ante nuestra mente nuestra condición deplorable delante de Dios por nuestras acciones que van en contra de su voluntad. Cuando Él las presenta, crea en el corazón compunción, dolor, remordimiento, hasta odio por el pecado cometido, y el alma empieza a clamar por ayuda. Así como hicieron estos hombres. Pedro, ¿qué haremos? El camino a Cristo, página 3, dice lo siguiente: mas cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador tiene entonces conciencia de la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Eso se dio aquí entonces según este párrafo inspirado. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, hablando de Cristo, iluminó las cámaras secretas del alma del pecador. Y como dijimos en un inicio, Cristo es la fuente de todo buen impulso. Cristo, una vez que fue recibido bajo el llamado del Espíritu Santo, ahora vienen los impulsos. El impulso de odiar el pecado, el impulso de ansiar la pureza de Dios, el impulso, el deseo de ser restituido a la comunión del cielo. Miren cuán importante es esto. La otra palabra que aparece en este texto de Hechos 3, 19 y 20 es la palabra conversión. En el Nuevo Testamento, en Hechos 3, 19 y 20, es uno de los textos en el cual se menciona esta palabra. Pero en los Evangelios, hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, casi no aparece. Pero de forma implícita, vamos a ver en un texto que sí está esta palabra de conversión. Cuando Juan el Bautista, en Mateo, el capítulo 3, usted, querido amigo, puede revisar todo el capítulo, este es el contexto. Juan el Bautista arroja luz sobre esta palabra con la siguiente expresión: haced frutos dignos de arrepentimiento. Claro que de los labios de Juan el Bautista no menciona la palabra conversión, no le dice, ¿sabe qué? A las personas, arrepentidos y convertidos y bautícese, no le dice, sino que le dice, haced frutos dignos de arrepentimiento, Mateo 3:8. Cuando él vio que ciertos fariseos venían para bautizarse, él exclamó palabras muy hirientes, muy directas para estos personajes, que le dijo generación de víboras. Y en la conclusión del capítulo hay un contraste entre ellos y aquel, hablando de Jesús, que se aproximaba a bautizarse. Las palabras de Juan el Bautista para con Jesús son muy inspiradoras. Y aquí viene alguien, dice, que no soy digno ni siquiera de desatar sus calzados, los calzados de sus pies. Había un contraste entonces. Había una influencia entre lo que ejercía Jesús y la de los fariseos. Podríamos concluir entonces, según este versículo, que la conversión son los frutos dignos del arrepentimiento. No es suficiente que yo sienta dolor por el pecado, un grado de arrepentimiento y rápidamente sea como que capacitado para ser bautizado. No. Y eso lo veremos más adelante.
La conversión señala un punto de partida en el sentido de un antes y después de la vida del creyente. Hay expresiones similares como es la santificación, reavivamiento y reforma como parte de este proceso. Existe una expresión similar e íntima denominada convertidos. Esta palabra aparece en las Sagradas Escrituras unas 9 veces, 8 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es esto? De Hechos 3, 19 y 20. 8 veces aparece esta palabra en el Antiguo Testamento. Siempre haciendo referencia a un llamado solemne al hombre a volverse a Él, hablando de Cristo, del pecado. Esta persona que está sumido por ignorancia o con conocimiento. Siempre el énfasis de estos textos que podamos leer en el Antiguo Testamento, siempre es: vuélvanse, vuelvan al Señor, vuelvan a Jehová. Y tenemos los textos aquí. Salmos 93, puedes apuntarlo también. Jeremías 3:14, Jeremías 3:22, Ezequiel 14:6, Ezequiel 18:30, Ezequiel 18:32, Joel 2:12, Joel 2:13. Siempre el énfasis es: convertíos, hijos de los hombres, dejen sus pecados y vuelvan al Señor. La palabra griega que aparece aquí en Hechos 3, 19 y 20 se escribe epístrefo, que significa revertir, figurativamente o moralmente, revertir. Y la palabra hebrea se escribe shuv, que quiere decir volverse, generalmente retirarse. Vemos la idea de un cambio o un giro de dirección, de un rumbo equivocado al correcto. Así nos da a entender estas dos palabras, tanto la palabra griega como la palabra hebrea. Habla como de un giro de 180 grados. Es como que el pecado estaría en la parte de atrás y doy un giro de 180 y nunca más vuelvo. Siempre hacia adelante. Podemos resumir de la siguiente manera bajo estas dos palabras que hemos explicado brevemente. No puede haber conversión sin arrepentimiento. Nuestros pecados no pueden ser borrados si no hay arrepentimiento ni conversión. Por consecuencia, no podremos recibir la bendición del refrigerio del Espíritu Santo. Vemos entonces que todo es un conjunto, no podemos separar cada una de estas palabras. Arrepentimiento y conversión. Condición indispensable para el borramiento de los pecados y para recibir la lluvia tardía. Entonces, ¿qué es la conversión? Podemos también comentar. Es la obra del Espíritu Santo en el creyente que sigue después del arrepentimiento. Viene a ser también un proceso largo y paciente, dando como resultado el recuperar la imagen de Dios perdida en el hombre por causa del pecado. Es el resultado fruto del arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento en sí es cambiar de opinión. Al cambiar de opinión, los resultados de ese cambio será la conversión o un giro de dirección del equivocado al correcto. Hace muchos años se predica este mensaje. Se habla de arrepentimiento y conversión. Pero, ¿por qué no se ven los resultados de este conocimiento? Esta verdad puede tomar preeminencia, queridos amigos y hermanos, dentro de la iglesia, cuando lo relacionamos no en la etapa de cuando una persona conoció el Evangelio, más bien en la etapa de un creyente de años de experiencia y más aún cuando la iglesia vive en el tiempo del fin y de la decisión final que se está haciendo hoy en el juicio celestial de cada individuo. Para ello citaremos las características espirituales del cristiano
en la iglesia laodicense y su necesidad urgente de ayuda divina. Siempre se predica, ¿no? Arrepentimiento y conversión. Yo soy de la idea de que cuando un cristiano tiene años de experiencia, su arrepentimiento no es lo mismo de cuando uno recién llega a la iglesia. ¿Cuál es la razón? Vamos a ver en esta siguiente parte. Los años de experiencia al menos definen dos cosas. Los años de experiencia del creyente o en la vida cristiana al menos definen dos cosas. Uno, crecimiento espiritual e integridad ante Dios. Y número dos, tibieza espiritual y deshonra a Dios. Muchos creyentes en la iglesia, en diferentes lugares del país y del mundo. Unos que tienen 10, 15, 20, 30 años en la fe. Y podemos notar estas dos definiciones. Por un lado, el cristiano que va en crecimiento espiritual e integridad ante Dios, y por otro lado, al mismo creyente, pero con una tibieza espiritual y deshonrando a Dios. En Apocalipsis 3, 14 al 22, la amonestación que hace Jesús a esta iglesia, por medio del ángel, por medio de Juan, dice lo siguiente: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a simplificar este texto en varias frases resaltantes que aparece aquí. Número 1. El testigo fiel y verdadero conoce tu condición espiritual. Dice que ni frío ni caliente, sino tibio. Punto número 3. Lo tibio causa náuseas en el ser de Dios. El falso concepto de un cristiano autosuficiente, la necesidad de que el cristiano sea cubierto por las riquezas del cielo, una percepción clara de la corrección de Dios. Punto número 7, la invitación del que te ayudará a comprar las riquezas del cielo. Muchas palabras que se pueden ver en este capítulo, ¿no? Frío, caliente, tibio, pobre, ciego, desnudo, oro, vestimentas blancas y colirio. ¿Qué está haciendo aquí el Espíritu Santo mediante Juan o Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús mencionando estas palabras a Juan? Está ilustrando la situación espiritual de la iglesia usando estos elementos. Vamos a definir frío, caliente y tibio. Vamos a ir directamente también a la palabra griega, de la palabra frío, que se escribe suros, palabra número 5593, que quiere decir frío o enfriar. Y la palabra caliente, del griego cestos, que quiere decir hervido, es decir, cálido, figurativamente ferviente. Frío, caliente, enfriarse y ser ferviente. Ven ustedes la
dos elementos contrarios. Diferentes propiedades, ¿no? Frío y caliente. Enfriarse, ferviente. Lo frío está relacionado a la muerte, un cuerpo inerte, mientras que lo caliente a la vida, vida activa. En la parte espiritual, en Efesios 2, 1 al 5, se nos dice que el ser humano está muerto en delitos y pecados, mientras que con Cristo tiene vida. Lo frío sería una persona incrédula sin la luz del Evangelio, mientras que lo caliente, una persona viva con la luz del Evangelio. Efesios 2, 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ven ustedes dos elementos contrarios aquí? El ser humano sin Cristo está muerto en delitos y pecados, como menciona aquí. ¿Qué hace? Sigue al príncipe de la potestad del aire, como dice el verso 2. En los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si esta misma persona ahora recibe la luz que es Cristo, esta luz entrará en su cuerpo inerte, influyendo aliento de vida en su alma. Su mente quedará libre de la prisión de ángeles malignos y será llenado por el poder de Cristo. Ya no más seguirá los deseos y acciones del príncipe de las tinieblas. Es humano aún, ¿no? Vive aún en este cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7:24. Él dice, ¿no? Soy miserable, dice el apóstol Pablo, porque él reconoce que mientras aún vive en este cuerpo de carne, él tiene que luchar con Dios. Porque si el apóstol Pablo en su tiempo no velaba, los deseos de su propia naturaleza podrían salir a refulgir y podía caer en pecado. Pero él también dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vemos entonces, si tú querido joven, sigues los corrientes de este mundo, los deseos del mundo, la concupiscencia de los ojos, haces la voluntad del enemigo, estás muerto en delito y pecado, en delitos. Pero si recibes a Cristo, tienes vida. ¿Qué queremos decir con esto? El cristiano es definido porque en él mora la luz. El cristiano siempre es definido porque siempre se dice, no, tú tienes que ser luz en tu escuela, tienes que ser luz en la universidad, tienes que ser luz en tu vecindario. El cristiano es eso. Tiene que reflejar el conocimiento de Cristo aún a sus vecinos. Y esa es la correcta definición de un cristiano, es luz donde él se encuentra. Y las tinieblas quedan disipadas. En el cristiano no puede haber tinieblas. Mateo 5:16, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se pone una luz debajo de la cama, sino que se lo pone en alto. Así es definido el cristiano. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 6, 14 al 18, también él agrega. Él dice que no puede haber concordia o acuerdo entre la luz y las tinieblas. No puede haber acuerdo entre Cristo y Satanás. Por así decirlo, no puede haber acuerdo entre la iglesia y el mundo.
y el creyente con el incrédulo. No puede haber concordia. Es llamado a ser un pueblo apartado, un pueblo santo. Un grupo de personas, una iglesia que no participa en la inmundicia de la sociedad, es una iglesia que se limpia diariamente de las contaminaciones. Mis hermanos y amigos, querido joven, si Cristo está en ti, eres una luz. Y si ves que en tu vida no hay luz, solamente hay tinieblas, Cristo puede morar en tu corazón. Vemos aquí entonces también diferentes propiedades totalmente contrarias. Luz y tinieblas. Cristo y Satanás. La iglesia y el mundo. El creyente, la luz que mora en él, y el incrédulo, donde solamente mora las tinieblas. Puedes revisar, 2 Corintios 6, 14, 18. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo también en estos textos? Que hay una diferencia entre ser limpiado de las contaminaciones del mundo a participar de su contaminación. ¿Cómo es esto? Cuando hemos conocido a Cristo, no solamente hablo de los que hemos nacido en la iglesia o los que venimos de afuera, venimos cargados de pecados, de lo que practicamos en el mundo, venimos hacia Cristo para ser limpiados y purificados. Toda persona viene así. No hay ningún santo en la tierra. Pero esta misma persona que viene para ser purificado en Cristo no puede participar de las contaminaciones del mundo. Viene para ser purificado. En 2 Corintios 7:1 nos dice, ¿no? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay dos capítulos aquí que se unen para darnos un mensaje importante que hemos visto. 2 Corintios capítulo 6, 14, 18 y la conclusión en 2 Corintios 7, verso 1. ¿Qué es ser tibio? La denuncia que hace Cristo a esta iglesia es que Él sabe acerca de sus obras que no están bien. ¿Qué le dice? No, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. La denuncia es por su tibieza espiritual, su falta de conformidad e integridad al conocimiento de la luz del Evangelio. Es una denuncia explícita que da aquí el Señor. Tus obras no están bien, nos dice. Querido hermano, no sé cómo te llamas, pero Jesús nos dice que no está bien nuestras obras que estamos haciendo. Hay algo ahí que está manchando nuestras obras. Existen diferentes religiones, ¿no?, que viven de acuerdo a la luz del Evangelio de Cristo, de acuerdo a lo que conocen. La nuestra tiene un conocimiento más amplio de los requerimientos de Dios. Podemos mencionar su ley, el sábado, que está incluido ahí, los principios edénicos. Es un privilegio, sí, ¿no?, tener este conocimiento. Pero hay una ironía aquí. Nos jactamos de esta luz recibida, nos jactamos de ser el pueblo de Dios, pero no andamos en este conocimiento y no lo practicamos. Si nos sentimos identificados por la denuncia de Jesús, debe llenarnos de asombro las palabras de Jesús que dijo al final: te vomitaré de mi boca. Uno se preguntaría, ¿no?, ¿por qué le causa náuseas dicha condición del hombre? En los ejemplos que vimos arriba, como mencionábamos, ¿no?, vemos un contraste de propiedades, muerte y vida,
tinieblas y luz, frío y caliente. ¿Cómo podríamos describir a esta persona? ¿Cómo podríamos hacer una ilustración de una persona tibia? Pareciera que esta persona está en el centro de ambas propiedades. Pareciera que estaría ahí como que a su alcance ambas propiedades, de la cual él puede decidir cuál tocar. Vamos a hacer una ilustración. Vamos a poner a un creyente en el centro de estas dos propiedades importantes aquí, entre la luz y las tinieblas, ahí en el centro. Mira y oye lo que hay a su alrededor, camina hacia ella y toca con sus manos ambas propiedades. Con la mano derecha toca la luz y con la mano izquierda toca las tinieblas. Pasan los días, meses y años, se ve confundido y no distingue la diferencia. Al final las tinieblas opacan la luz y siente que ya no sabe qué es la realidad. Imagínense ustedes, ¿no? Un cristiano caminando en esta vida de peregrinaje, pero no se puede desligar y siempre está aferrado del mundo y del Evangelio. No se puede vivir así. No se puede. Y esa es la razón por la cual dice que le causa náuseas a Dios, porque no le puede servir completamente. Su corazón está dividido. Por más que haga obras buenas, al final quedan manchadas porque participa del mundo. Sirve a Dios y sirve al mundo. ¿Qué podemos más decir con respecto a esto? Asista a la iglesia cada sábado con una mente dividida. Por eso se ve, ¿no? Termina el culto divino, no se sabe qué hacer ya el alma. Se pone a conversar cosas triviales, de negocios, de planes, y de esa forma su mente es una señal de que su mente está dividida. Ama los privilegios de ser miembro, pero rehúye a los deberes que ella incumbe. Quiere siempre tener un lugar en la iglesia, ¿no? Ser reconocido, ser parte del comité, de la dirección, pero rehúye las responsabilidades y las condiciones también que es necesaria para ser parte, para cumplir perfectamente la obra. Da en primer lugar a las cosas de este mundo, da el tiempo que le sobra a Dios. Hermanita, hermanito, queremos que nos apoyes aquí con una prédica de noche, un culto de noche de oración. No, hermanito, no tengo tiempo, estoy muy cansado. Se oye palabras así dentro de la iglesia. Da sus mayores energías, sus más gratos pensamientos en la búsqueda de títulos y ganancias. Da a Dios una mente pobre y debilitada, sin capacidad de discernir las cosas espirituales. Y en eso están ocupados los jóvenes. Es muy bueno. Yo no estoy en contra de que cada joven pueda ser un profesional, tener un título. Es muy necesario en esta vida. Pero si eso está opacando tu lado espiritual con Dios, llega a transformarse en un ídolo. Se goza en las diversiones del mundo, encuentra solo gozo cuando Dios le bendice. Y en este mes que ha pasado, la fiebre del fútbol, donde muchos jóvenes y aún los líderes de nuestra iglesia participan también de esto. Se gozan en eso, en la apuesta, en quién va a ganar, en yo le voy a este equipo, yo soy hincha de esto, reniego, si posible lloro porque perdió tal equipo. Si así llorarías por la causa del Evangelio, que está palideciendo.
Sentimos gozo cuando Dios no nos bendice. Ahí está la prueba, ¿no? ¿De qué lado estarás? Teme ayudar al pobre, pero siente que le va a faltar. Da sus recursos, da sus riquezas a la compra de joyas y lujos. En otras palabras, no ama completamente a Dios. El hecho de que Jesús le dijo al joven rico, ¿no? Ve todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Se vio de qué lado estaba su corazón. No estaba dispuesto a depender completamente de Dios. No quería morir pobre, se podría decir también. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, pero hizo el mayor sacrificio por cada uno de sus hijos. Entonces Mateo 6:24, ¿qué nos dice? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si estamos pretendiendo saber que estamos sirviendo a Dios íntegramente, tocando y abrazando ambas cosas, no se puede. Si hay alguna mancha en tu ministerio, en tu obra que estás haciendo, una mancha del mundo, todo está contaminado. No se puede servir. No hay un intermedio en el servicio a Dios. No hay esa opción de que tú pongas ambos pies en esas dos propiedades, entre la luz y las tinieblas. Pero muchos se preguntan, ¿por qué ocurren estos casos? ¿Por qué soy tibio de corazón? ¿Por qué es que veo en mi hermano su tibieza espiritual? La razón estriba en lo siguiente. En la mayoría de los casos, queridos oyentes, no se calculó el costo de lo que significaba seguir a Cristo. Aquella alma escuchó el mensaje, fue adoctrinada por el maestro, fue convencida de la verdad, empezó a practicar lo aprendido. A criterio de la iglesia se aprobó su bautismo y llegó a ser un miembro de iglesia. Qué bueno, dice mi hermanito, ya está bautizado. Ahora sí, eres un miembro de la iglesia. Pero ocurre algo aquí con el alma. De pronto, se ve muy cansado, perdió el ánimo, ya no estudia la Biblia, ya no ora como antes. ¿Qué pasó? No se le enseñó el costo que significa seguir a Cristo. ¿Y cuál es el costo? No se le enseñó a depender de Él en todo momento. Cuando las pruebas sobrevienen, las tentaciones y dificultades diarias de la vida ponen a prueba la fe, el alma sucumbe. Y eso se puede ver en la parábola de Cristo, en la parábola del sembrador, en la ilustración que Él dejó para nosotros, para todo creyente, para toda alma que puede leer este capítulo, especialmente en la semilla que cayó sobre el terreno en pedregales. Y vamos a explicar. En la parábola del sembrador, en Mateo 13, los diferentes terrenos en el cual caía la semilla representan los corazones de los hombres que oyen el Evangelio. Entonces, terreno, corazón. El terreno es el corazón, ¿ya? Y nuestra iglesia está llena de miembros con diferentes formas de vivir, tal como describe dicha parábola. O sea que nuestra iglesia son diferentes terrenos en la cual cayó la semilla. Y está conformada así la iglesia. Tanto la que cayó en el camino, entre pedregales, espinos, representan la forma de vivir del creyente, una vida doble con un corazón dividido. Pero nos falta un terreno, que lo veremos al final. En Mateo 13, 18 al 23, tenemos ahí la parábola. Vamos a definir brevemente en 3 puntos. Inicia así diciendo, oye la palabra y no la entiende. Punto número 2, en pedregales.
Bueno, le cayó en el camino, ¿no? Vino las aves y se lo llevó. Ahora en pedregales. ¿Qué dice cómo lo explica Jesús más adelante? Crece la planta, pero no tiene raíz profunda. Viene la aflicción fuerte como el sol, la persecución por la causa de la palabra, y esta tropieza y se desanima. En espinos. Crece la planta, pero el afán y el amor al mundo y a las riquezas hacen que la planta se ahogue. Ven ustedes. No vemos aquí o no oímos un eco de la tibieza espiritual que se vive dentro de la iglesia bajo esta parábola del sembrador. Claro que sí. Dice que la semilla que cayó en pedregales, cayó la semilla dentro de las piedras y creció bonito. Pero cuando vino el fuerte sol, como la planta brotó, sí, ¿no? Pero cuando quiso profundizar a las raíces de aquella planta, no pudo porque se encontró con un terreno lleno de piedras. Y cuando una planta no tiene raíces profundas, por más que le eches agua, si está el sol fuerte, la planta se quema y muere. Y Jesús mismo dijo así, ¿no? Este es aquel, dice, que recibe la palabra con alegría, con gozo. Pero cuando vienen las pruebas, las dificultades, cuando te digan que tienes que sacrificar esto con el fin, que es una condición para que puedas alcanzar la salvación, tienes que dejar esto. Si tú eres un creyente y estás con una novia que no es de la fe, si te piden tienes que dejarle, ¿qué vas a decidir? ¿La dejarás o morirás con ella en el pecado? Cuando la prueba toca lo que más amas. ¿Qué amas? ¿Qué amas más? ¿En dónde está tu tesoro, como dice Jesús también? ¿De qué se ha llenado tu corazón? Esa es la que va a definir qué decisión vas a tomar. Pero lo que nos indica aquí esta parábola de la que fue sembrada en pedregales es que el alma no calculó el costo de lo que significa seguir a Cristo. Dejarlo todo con el fin de seguirle. En espinos creció, dice la planta, pero el afán, que son representados por estas espinas, y el amor al mundo y a las riquezas, se ahogó la planta y murió. Y es así, ¿no? A la iglesia llegamos cansados de toda la semana, todas las energías que dimos para tener bienes materiales. Hacen que nuestra vida espiritual quede ahogada y ya no hay energías para servir al Señor. En la parábola de la perla preciosa y la perla de gran precio, nos dan el alcance de lo que necesitamos. Vamos a relacionar con esto. Y estoy seguro que dicha acción de aquel hombre se vio en nuestra experiencia al conocer y recibir por primera vez a Jesús. Vamos a leer. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y le esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Qué hizo este hombre? Dice. Se dio cuenta que ahí había una perla de gran precio. Lo volvió a enterrar y se fue. Y vendió todo lo que tiene con el fin de comprar aquel campo con aquel tesoro. Igual también se ve en el verso 46, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía
y la compró. Necesitamos, queridos amigos y hermanos, deshacernos de todo lo que estorbe nuestro crecimiento espiritual, nuestra entrega a Dios. Si es la música mundana, abandonarla. Si son las concupiscencias de los ojos, todo lo que el adolescente puede ver en internet, odiarlo y desarraigarlo del corazón. Si son las riquezas, que no tomen su lugar preeminente en nuestra vida. Es natural, ¿no?, que eso ocurra al encontrar una joya de gran valor. Estoy seguro que haría lo mismo que aquel hombre. Piensa en esta pregunta en este momento. En dos preguntas. Te queda como reflexión. ¿Qué es lo que más deseas cada día que serías capaz de dar todas tus fuerzas, todos tus recursos con el fin de obtenerlo? ¿Qué es eso lo que más deseas? ¿Qué es eso por la cual luchas cada día, de la cual ésta se lleva todas tus energías? ¿Qué es eso tan importante que opaca la eternidad con Cristo? ¿Qué es eso tan importante? ¿Qué es eso que te roba todas tus fuerzas, inclusive hasta te enfermas con el fin de obtener eso? Podría ser un auto, una profesión, una casa, tener influencia. Y una vez más, no quiero que me malinterpreten. Ninguna de las cosas que he mencionado es mala. Si tienes los recursos, cómprate y úsalo para la gloria de Dios. Lo que quiero recalcar es que eso que vas a obtener, si te roba el tiempo, las fuerzas, deberían ser dedicados a Dios. Dios requiere eso. Tus fuerzas, tus energías, tus más gratos pensamientos. Eso que tanto luchas por obtener, ¿podrá darte un lugar en el reino de Dios? ¿Puede compararse al valor que se encuentra en Cristo? No. Palabras de vida del Gran Maestro, página 87 dice: Cristo mismo es la perla de gran precio. En Él se reúne toda la gloria del Padre, la plenitud de la divinidad. Es el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de su persona. Nuestro Redentor es una perla tan preciosa que en comparación con ellas, todas las demás cosas pueden reputarse como pérdida. Cristo es la perla preciosa. ¿Has sentido esto en tu corazón? ¿Es Cristo la perla preciosa? Así como luchas por tener un lugar en esta tierra, donde todas tus energías son desgastadas, ¿estarías dispuesto a hacer esto por Cristo? ¿Cómo podemos obtener esta perla? En la parábola, la perla no es presentada como una dádiva. El tratante la compró a cambio de todo lo que tenía, y así dice la parábola, ¿no? Muchos objetan el significado de esto. Se dice que la gracia es gratis, ¿no? La gracia de Cristo es gratis, que no se puede comprar con ningún tipo de dinero. Es como un don. Pero ¿cuándo es un don, queridos amigos y hermanos? Dice, para aquellos que se entregan a Él sin reservas, en alma, cuerpo y espíritu. Hemos de entregarnos a Cristo para vivir una vida de voluntaria obediencia a todos sus requerimientos. Primer significado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa la acción que hizo aquel hombre de vender todo lo que tenía con el fin de comprar ese tesoro? Se entregó, dice, a Él, sin reservas, en alma, cuerpo y espíritu, y ofreció una obediencia voluntaria.
Ese es vender todo lo que tienes. Pero vemos que hay una íntima conexión con Cristo, ¿no? Dice que entregarse a Él sin reservas y rendirle obediencia voluntaria. Vamos a ir definiendo poco a poco. En este mercado, todos pueden obtener las mercancías del cielo. La tesorería que guarda las joyas de la verdad está abierta para todos. Todos pueden obtener esta perla. La obtenemos, y aquí viene parte de la respuesta también, por una obediencia voluntaria, entregándonos a Cristo como su propia posesión comprada. ¿Qué es vender entonces todo lo que tenemos para comprar el tesoro? Obediencia voluntaria y entregándonos a Cristo como su propia posesión comprada. Como dijo un pastor una vez en un tema en Colombia, si no tienes dinero con qué comprar, véndete a Cristo. Véndete a Cristo y tendrás el mayor tesoro. Y eso es lo que dice la invitación, ¿no? Yo te aconsejo que de mí compres oro. Pero ¿cómo voy a comprar oro si no tengo dinero? Si el oro es un metal, una perla muy valiosa. Entonces, véndete a Cristo. ¿Cómo es? Entrégate a Él sin reservas. Entreguémonos a Él sin reservas. Somos, dice, su posesión comprada. No podemos ganar la salvación, pero debemos buscarla con tanto interés y perseverancia como si abandonáramos todas las cosas del mundo por ella. Si me entrego completamente a Cristo, si le ofrezco una obediencia voluntaria, estoy abandonando todas las cosas del mundo. Y aquí viene algo solemne. Hay algunos que parecen estar siempre buscando la perla celestial, pero no hacen una entrega total de sus malos hábitos. No mueren al yo para que Cristo viva en ellos. Por lo tanto, no encuentran la perla preciosa. No han vencido la ambición no santificada y el amor a las atracciones mundanas. No toman la cruz y siguen a Cristo en el camino de la abnegación y de la renunciación propia. Casi cristianos, aunque todavía no totalmente, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. ¿Qué significa casi? Casi cristianos. Casi, pero no totalmente salvos. Significa ser no casi, sino totalmente perdidos. Hay algunas cosas que el creyente tiene que hacer. Tiene que vender, dice. Tiene que dejar cosas. Y las que se mencionan aquí son partes también de los caracteres que el cristiano tiene. De las costumbres y prácticas que tantos años lleva. El egoísmo, la ambición, las atracciones del mundo. Palabras de vida del gran maestro. Con esto voy concluyendo en esta oportunidad. Página 88, 92. Es el Espíritu Santo el que revela a los hombres el carácter precioso de la buena perla. El tiempo de la manifestación del poder del Espíritu Santo es el tiempo en que, en un sentido especial, el don del cielo es buscado y hallado. ¿Quién es el que revela? ¿Quién es el que en tu mente te hace ver
la cosa que es más importante, la que en sí vale la pena por qué luchar. Es el Espíritu Santo. Él es quien revela y dice a los hombres cuál es la perla de gran valor. ¿Qué es necesario hacer si estamos tibios? Hemos visto las características aquí, ¿no? Bajo esa parábola del sembrador y también bajo el mensaje a los laodicenses. No es rehuir al llamado de Dios por el Espíritu Santo. Mirarnos en el espejo de la ley, mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Reflexionar y meditar de nuestra condición espiritual y el de la iglesia. Y a veces sentimos, ¿no?, que no podemos superar nuestras dificultades de carácter. Peleas, discusiones en la familia, en la iglesia. Pareciera que siempre va a ser así. Pareciera que nunca va a haber un freno, pareciera que nunca va a haber un alto, nunca va a haber una reforma. Si sentimos esto, esa necesidad de cambio, es una buena señal. Concluyo con este párrafo. El Espíritu espera que lo pidamos y recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en su plenitud por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es el que revela nuevamente a Cristo en nuestra vida? ¿Ustedes recuerdan la oración de David? En Salmo 51, vuélvame el gozo de tu salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Quién es el que te hace volver a tu primer amor? Hablando del encuentro con Cristo. Es el Espíritu Santo. Pero dice, es necesario pedir y vamos a recibir. Si esto sucede, los hombres discernirán el valor de la perla preciosa y junto con el apóstol Pablo dirán, las cosas que para mí eran ganancias, él las ha reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Las cosas que para mí eran ganancias, él las ha reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. ¿Recuerdan? La semilla que cayó en buena tierra, ¿cómo es ese terreno? ¿Qué tiene que liberarse de este terreno para que la semilla pueda crear fruto a 100 y muchos frutos más? Esta pregunta dejo en incógnita para que tú, querido amigo, puedas responder. La tibieza espiritual, yo le entiendo que es nuestro peor enemigo en esta vida. Porque nos podemos perder completamente. Si hoy escuchas este mensaje, en el lugar donde te encuentres, podamos orar al Señor para que el Espíritu Santo nuevamente vuelva a nuestro corazón, nuestra mente, y nos ayude y nos haga entender el gran precio de la salvación que se encuentra en Cristo. Que nos desligue de todo contacto con el mal, de todo pecado, de todo lo que ofende a Dios, y que nos dé ánimo espiritual, que siempre nos acompañe en todo lugar, que nos devuelva el gozo de la salvación. Que mi Señor te bendiga. Vamos a hacer una oración y podamos recibir con fe la ayuda del Señor. Vamos a orar. Amado y cariñoso Padre Celestial, nos acercamos ante ti en señal de reverencia para agradecerte por este mensaje que nos das en esta oportunidad. Gracias, Señor. Somos débiles, flaqueamos muchas veces, nos rendimos ante las tentaciones,
Y el mal está en que nuestro corazón es tibio, está dividido. Que la luz del Evangelio pueda alumbrar en nuestra mente, que pueda subyugar y eliminar las potestades del mal. Tu Santo Espíritu, rogamos que pueda venir de forma especial para que pueda hacer una obra de perfección, de eliminar toda impureza y mancha de pecado. Ayuda a cada joven, cada adolescente, cada padre de familia. Yo sé que en esta oportunidad hay personas que dentro de sí sienten el deseo de servirte. Ruego, Señor, que le ayudes. Que le ayudes también en sus planes, en sus proyectos. Que las cosas del mundo, las atracciones, no tengan más cabida en nuestra experiencia espiritual. Quédate con cada familia, con cada joven en esta oportunidad y en todos los días de su vida. Te lo pedimos, oh Señor, pidiendo el perdón de nuestros muchos pecados. Gracias, Señor, por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Semana de oración, vigilia y ayuno. Recibiréis poder.